Saludos a todos nuestros seguidores de Express News y hoy queremos traerles a ustedes otro de los temas que junto a la pandemia y toda la crisis desatada a nivel internacional por el virus de la COVID-19 también acompaña a los titulares internacionales. Se trata de todas estas manifestaciones y protestas a nivel mundial tras el asesinato del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo. Para hablar más sobre este tema, pues hemos querido invitar a un experto en lo que tiene que ver con todos estos movimientos defensores de los derechos humanos. Se trata de Ensan Cristian Essimi Cruz, es afrodescendiente también, tiene de manera personal también su propia experiencia en lo que tiene que ver con toda esta lucha. Muy buenas tardes, Ensan, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Arelis. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos visto cómo a nivel internacional se ha producido esta reacción en cadena, no solamente en Estados Unidos, más de 100 ciudades han estado hirviendo con todas estas manifestaciones, se ha mostrado la indignación en las calles a través de todos estos incluso hechos violentos por tanta represión que se ha evidenciado en Estados Unidos y en otras partes. Esas manifestaciones también han llegado al Reino Unido. En las semanas anteriores hemos visto estos movimientos también tomar las principales calles de no solamente de Londres, sino de otras ciudades, pese a todas estas medidas de distanciamiento y todo lo que significa frente a una pandemia como esta. ¿Por qué la reacción tan fuerte cuando no se trata ni del primero ni del último de los acontecimientos lamentables que hemos visto contra las comunidades afrodescendientes? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante interesante. Primero que se demuestra es el poder cultural que tiene América, ¿no? En respecto a lo que es la música, los estereotipos, la ropa que vestimos, lo que queremos ver, las series y demás. Eso es lo primero, eso es lo que se ha demostrado, porque el mismo 5 días antes de que muriera George Floyd a manos de la policía, también tuvimos el caso de João Pedro en Brasil, por ejemplo. En París tuvimos a Adama Traoré. O sea que asesinatos pasan en todos lados, pero la repercusión se magnifica siempre cuando es en América, en Estados Unidos, en este caso, cuando es en Estados Unidos se magnifica en el mundo anglófono, primero de todo, y luego ya se esparce por el mundo porque son en cierta manera los proveedores de esa globalización. Como tú bien has dicho, no ha sido ni la primera ni la última vez que va a pasar un asesinato de tal índole. Si miramos, incluso durante las manifestaciones que ha habido en Estados Unidos, ha estado muriendo gente. La policía ha matado gente. Cuando miramos lo que ha pasado aquí en el Reino Unido, la primera manifestación que se hizo de Black Lives Matter hace una semana, 2 semanas ahora, perdón, hace 2 semanas, la policía llevó antidisturbios y llevó caballos. O sea, tú tienes a gente manifestándose en contra de la brutalidad policial y la policía se presenta con la mayor fuerza que pueden presentarse ante esta comunidad. Hay un problema dentro de la comunidad africana o con la comunidad africana y de afrodescendientes. El problema nos viene de muy de lejos. Hay el problema de la esclavitud, el problema del colonialismo, ahora tenemos el problema del neocolonialismo. Todo junto ha sido siempre deshumanizar a los afrodescendientes, que no parecemos personas. Recientemente también salió en España, en Cataluña, un audio de los Mossos d'Esquadra, que son la policía catalana, llamándole a un africano o a un africano que vive en España, llamándole mono. El señor diciendo, pero por favor, que yo soy humano como vosotros, y ellos diciendo, no, tú cállate, mono, negro de mierda, perdón por la expresión. Esas son cosas que en nuestra cultura, en la cultura occidental, está completamente entrelazada y se ha normalizado. Se ha normalizado el hecho de estos asesinatos, la verdad. Pero en medio de esta situación, pues también se habla de que tenemos sociedades más tolerables, sociedades más abiertas, que reflexionan más. Esta reacción también implica que hay más conciencia de lo que está ocurriendo y es el momento quizás para comenzar a protestar pues también hacerle frente a todo este tipo de violaciones, ¿no crees tú? Sí, no sé si las sociedades son más conscientes, lo que sí que tenemos es una mayor habilidad de comunicarnos globalmente.
algo puede estar pasando hoy en Venezuela y nos llega directamente en segundos, ¿no? A través de los WhatsApps, a través de las redes sociales. Y ahí yo creo que es donde está llegando la concienciación. El tema de George Floyd y por qué se expandió tanto también fue porque alguien estuvo grabando un vídeo durante 10 minutos. Y eso nos hace agonizar a todos ver a un ser humano morir de esa manera tan triste. Sí que hay una oportunidad, pero desde nuestro punto de vista como organizadores de las comunidades afrodescendientes en todo el mundo, y me gustaría hablar a nivel global, no solo en Estados Unidos, el tema es que no es solo concienciar, sino que hay que cambiar las estructuras de opresión. El tema del racismo nace en las escuelas. Nadie nace racista de por sí. Exacto. Todo eso se aprende en las escuelas, se aprende en casa. Entonces, la solución realmente es cambiar el sistema educativo, es cambiar, por ejemplo, los medios de telecomunicaciones, la televisión, las telenovelas que tenéis en Latinoamérica, que todos son fan en América, en África, todo el mundo mira estas telenovelas y se piensa que el venezolano o el cubano o tal son blancos, ¿no? Que son descendientes de españoles, cuando hay los nativos, hay los afrodescendientes y demás. Todas esas pequeñas cositas son las que traen la deshumanización del afrodescendiente. Y cuando miramos de concienciar a la gente realmente es educación reglada en las escuelas, hablar de la historia de África y de los afrodescendientes en todo el mundo y también en casa. Los padres tienen mucha obligación de enseñar a sus hijos. Claro, es un reto que estás exponiendo y que definitivamente tiene mucho que ver el peso del ejemplo que estemos dando en nuestros hogares y el tipo de educación que estemos también dándole a nuestros hijos. Ahora, en general, ¿cuáles son los retos que se enfrentan en este momento con todas estas luchas antirracistas? ¿Cuáles son, digamos, los puntos clave que las comunidades afrodescendientes y también nosotros los latinos que sufrimos problemas de racismo, de discriminación cuando somos migrantes, atravesamos por situaciones bastante difíciles? ¿Cuáles son esos desafíos que nosotros tenemos que enfrentar y que tenemos que lograr vencer? Vale. El primer desafío para todos es la unión. Eso ya se sabe, que la unión hace la fuerza. Cuando tú miras cualquiera de nuestros pueblos, de afrodescendientes o de latinos en general, ha sido a través de la unión que se ha acabado con la opresión. Es entender también el momento en el que está girando este mundo hacia una derecha más extremista, dijéramos, donde se permita a un presidente de la nación más poderosa como Trump llamar a mexicanos y salvadoreños y demás cucarachas, ¿no? Violadores y demás, sin impunidad. El problema no es que alguien tenga una idea racista, el problema es que esas ideas racistas no sean criticadas abiertamente por el público. El otro es las instituciones. Hemos hablado de la educación, pero tenemos también que hablar del sistema legal, las cortes, la policía, cómo los latinos en general, los afrodescendientes dentro de ese grupo y los africanos están siendo desproporcionadamente representados negativamente en este sector. Por ejemplo, aquí en el Reino Unido es gracioso o triste ver que matar no han matado en la calle. Aparte de Mark Duggan, todos los demás lo que se conoce son muertes en custodia policial. O sea, que te llevan para adentro, un africano, un latino, tiene un alto porcentaje, cuando lo comparamos con los blancos, de ser detenido, de ser arrestado, de dar mayores penas. Eso significa que se vacían nuestras comunidades, nuestros barrios, muchos padres que desaparecen, muchas familias que crecen con sus padres, sus tíos en las cárceles o siendo marcados en su currículum sin poder acceder a un trabajo digno porque ese haber estado en la cárcel, en lo que llaman el Hotel de la Reina, ya no te permite incorporarte en la vida laboral normal para la que te has preparado. El mayor obstáculo que nos vamos a encontrar es cambiar las megaestructuras, como las Naciones Unidas. Vemos, por ejemplo, como siempre se critican los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, muchas de las veces seguro que correctamente en África, pero cuando es países occidentales, cuando es Australia, cuando es Israel, cuando es Estados Unidos, ya no se habla a nivel mega,
O sea, en las Naciones Unidas no se habla de violación de los derechos humanos. Y eso para mí es donde tenemos que elevar este discurso. Y es un punto muy importante, y acabo ya. Es un punto importante porque Omuale Malcolm X, que fue un activista afroamericano muy conocido, asesinado, decía que los problemas que estamos sufriendo en América, en Londres, en Caracas, donde sea, no son problemas civiles, o sea, problemas de la violación de los derechos civiles, sino que son problemas de la violación de los derechos humanos, porque lo que se está atacando es tu derecho a la vida, en el caso de George Floyd y de Joao Pedro y de muchos otros afrodescendientes. Y ahí es donde tenemos que luchar en las altas esferas, pero para eso necesitamos líderes que representen los intereses del pueblo, de la clase trabajadora, de los afrodescendientes y de las minorías. Y ahí creo que es donde realmente tenemos las mayores barreras. Muchísimas gracias, Ensan, por esta conversación tan amena y tan importante y necesaria. Creo que es súper fundamental hablar de estos temas y hablar entre familia también, destacar lo importante, la trascendencia que tiene, pues, analizar lo que estamos viviendo y para siempre, pues, mejorar también las condiciones de nuestras familias. Vamos a estar pendientes más adelante de hacer esta conversación relacionada al apoyo juvenil, a toda esa necesidad que tienen nuestros jóvenes de sentir el respaldo para, pues, ampliar también los detalles. Seguramente muchas familias están en la necesidad de tener esta información. Vamos también a compartir las redes sociales en SAN, si es posible, para que las personas que necesiten algún tipo de apoyo o de orientación puedan contar con tu respuesta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa.